Buenas tardes. Estamos iniciando uma mesa da Conferência Internacional, uma mesa que se chama Derechos de Infâncias e Adolescências, Tensiones em Contextos de Pandemia. Temos, então, como invitados o professor Walter Coan, que é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é cientista da FAPERJ, da Fundação de Pesquisa do Rio de Janeiro, é vice-coordenador do GT de Filosofia da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação do Brasil. O professor Walter é filósofo e tem publicado muitos trabalhos sobre infância, tempo, escola. Então, no Brasil e na América Latina, em outros países, é uma referência na discussão e na pesquisa sobre esse tema. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu estou conhecendo agora, já conheço de nome, de trabalhos, a professora Patrícia Redondo, que a professora Patrícia, ela é professora adjunta na Universidade, na Cátedra de Fundamentos de Educação. Depois, se quiser agregar mais informações, eu procurei no Lattes, no Google, muitas coisas de vocês e tem muitas informações. Mas a professora é especialista nos temas da infância, educação, pobreza, educação inicial, e tem trabalhado muito com pedagogia, infância, foi diretora também de educação inicial do departamento aqui na Argentina, do departamento de educação, do Ministério da Educação, sempre em interlocução, né, com pesquisadores, estudiosos nessa área, tem publicações também, muitos vídeos, lives interessantes, onde ela discute as tensões, os riscos, né, os desafios de viver a infância hoje em diferentes contextos. O professor Pablo Vorcaro, professora Flávia Teride, que eu já conheci também da Rede Estrado, ela é professora licenciada em Ciências da Educação, é doutora em Psicologia e é docente da Universidade Nacional de General Sarmiento e da Universidade de Buenos Aires também. A professora vem, né, há muito tempo realizando pesquisas na área da educação, de formação de professores também, sobre a escola, sobre a educação, políticas educacionais, sobre a inserção dos jovens, a escola média, enfim, tem uma contribuição muito importante nos temas, desafios atuais da educação e da escola na América Latina e na Argentina. O professor Pablo Vomaro é professor de História e doutor em Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Tem estudado, né, o tema sobre a infância e juventude, tem livros e publicações sobre o tema. Ele é coordenador da equipe de estudos e políticas de juventude do Instituto de Investigação Dino Germani, da UBA, e é membro do grupo de trabalho Juventudes e Infâncias, Políticas, Culturas, Ciências e Instituições Sociais do Claxo. Eu mesma não me apresentei, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, fiz meu doutorado também na área da educação. Meus estudos históricos têm se concentrado sobre as políticas e a história da educação inicial, educação infantil no Brasil, e
mas nos últimos 10 anos também sobre políticas educacionais e trabalho docente no Brasil e na América Latina. Então, eu também me identifico muito com todos os pesquisadores, né, dessa mesa, sobretudo com a professora Patrícia Redondo, e eu espero que nós tenhamos um momento e uma oportunidade de colocar os temas, os desafios da infância hoje, das infâncias e das juventudes hoje com esta pandemia. Então, a nossa organização, cada expositor vai falar por 15 minutos, então dá um total de 1 hora, e depois eu vou fazer uma rápida intervenção de 2 ou 3 questões para vocês, vocês vão responder por mais 5 minutos e depois nós finalizamos, encerramos e agradecemos a todos a sessão. Bom, então, por onde começamos? Começamos, então, pelo professor Pablo Vomaro, sobre o tema geral, então, dos direitos da infância e da juventude nesses tempos difíceis, de avanço das políticas conservadoras y del contexto de pandemia. Excelente. Bueno, muchas gracias, Lidia, por esta presentación. Un gusto compartir esta mesa, este panel con mis colegas, con Flavia, Patricia, Walter, y por supuesto muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Bueno, voy a abrir entonces la mesa, como que me sorprendió un poco que yo, digamos, inicie, pero voy a iniciar sin ningún inconveniente, por supuesto, planteando justamente lo que tiene que ver con los desafíos en desigualdades, derechos y desafíos, entonces, en infancias y juventudes en tiempos de pandemia. Digamos, quizá Livia, para que silencies, digamos, tu micrófono y para que desligues el micrófono, por favor. Creo que está acoplando. Obrigado. Decía entonces, un punto de, digamos, partida importante que creo que vamos a compartir, seguramente cuando digamos, escuche las demás presentaciones, y que hoy en día es casi como una suerte de sentido común o que está extendido en varios análisis, es que esta pandemia, o mejor dicho, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 o por las políticas también implementadas para poder afrontarla o para poder mitigarla, es una visibilizadora, es una profundizadora, amplificadora, algunos dicen catalizadora o aceleradora de dinámicas sociales preexistentes, ¿sí? Es decir, hay dinámicas sociales que preexistían a los tiempos de pandemia, ¿sí? Y que se han visibilizado, se han profundizado, se han, digamos, amplificado justamente con la pandemia. Y dentro de esas dinámicas sociales que preexistían y se han amplificado o visibilizado, están las desigualdades sociales. Desigualdades sociales multidimensionales o interseccionalizadas, de un análisis multidimensional e interseccional, ¿sí? Desigualdades sociales entonces que uno puede pensar que preexistían a la pandemia, pero que hoy se visibilizan, se han aumentado, profundizado, y también desigualdades sociales, digamos, emergentes. O sea, uno podría hablar de persistencias y emergencias de las desigualdades sociales multidimensionales en tiempos de pandemia. Y dentro de las desigualdades sociales, en este abordaje multidimensional o interseccional, en esta trama de las desigualdades que se van produciendo y reproduciendo, dentro entonces de la dimensionalidad, yo hoy voy a tomar sobre todo la dimensión generacional para pensar las desigualdades, sobre todo desde infancias y juventudes, quizás con un énfasis mayor en juventudes porque es mi campo de trabajo, y también interseccionalizando entonces la dimensión generacional con dimensiones como educación, trabajo y territorios. Quizás poniendo como transversal también la dimensión de género, ¿sí? que me parece, por supuesto, fundamental para poder analizar estas desigualdades. A nivel educativo, seguramente va a ser una dimensión que va a ser la más abordada por mis colegas de mesa, así que voy a decir algunas cosas, pero ojalá que tenga tiempo para llegar luego
a la dimensión de trabajo y a la dimensión territorial. En la dimensión educativa creo que es importante pensar en tres generacional y multidimensional de las desigualdades. Por un lado, una subdimensión vinculada con los estudiantes, otra subdimensión vinculada con los docentes, maestros, maestras, profesores, y una tercera con las instituciones. Entonces, estudiantes, docentes, maestros, profesores, instituciones, como tres subdimensiones de esta desigualdad. Y entonces pensamos en que con la pandemia la educación se ha virtualizado, ¿sí? Hay una continuidad educativa, pero se ha pasado de la presencialidad a la virtualidad en todos los niveles y en todos los países, ¿sí? Al menos en todos los países latinoamericanos y caribeños, también la mayoría de los países europeos, inclusive en Estados Unidos en el ámbito universitario. Yo diría que el ámbito universitario está virtualizado totalmente, ¿sí? Casi 100% en la mayoría de los países, y hay otros niveles educativos que han regresado en algunos países parcialmente con semipresencialidad o con algunas estrategias mixtas o híbridas. Pero entonces, el pasaje a la educación virtual creo que es un pasaje que ha visibilizado, como dije antes, diversas desigualdades. Por un lado, una desigualdad vinculada con la conectividad. Sí, yo voy a tomar algunas, por supuesto que hay muchas más, tengo solo 15 minutos, ya me estoy consumiendo como casi 5, así que solamente voy a tomar algunas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la cuestión de la conectividad. Acá es importante poder pensar, tanto en Argentina como en América Latina. Yo estoy un poco tomando Argentina, pero también dándole una visión más regional, más latinoamericana a estas perspectivas. Digo, pensemos que en cuanto a conectividad, o sea, acceso a una banda ancha o a un plan de datos de Internet o algún tipo de conectividad que vincule a las personas con el mundo digital. América Latina está relativamente, digamos, por encima de la media mundial. Yo voy a tomar datos producidos por CEPAL y por la CAF, por la Confederación Andina de Fomento, que si bien es andina, obviamente hace, digamos, y nos produce datos para toda América del Sur, como mínimo, y CEPAL a nivel mucho más regional y mucho más continental, obviamente incluido América Hispana y incluido Brasil. Decía entonces, la media de conectividad, datos 2018, que también crecen año a año, y seguramente ahora sean un poquito mayores, pero la media de la penetración de Internet, o sea, del porcentaje de población total, acá no son solo jóvenes, ¿no? Población total conectada a Internet en el mundo es de 55%. ¿Sí? En América Latina es de 68% y en otras regiones como Europa, por ejemplo, llega al 87%, casi 90%, y Estados Unidos está un poquito digamos, debajo, un 85%. O sea que América Latina está por encima de la media mundial, 55% de la media mundial, 68% aproximadamente la media latinoamericana, ¿sí? Pero muy por debajo, bastante por debajo, varios puntos por debajo, casi 20 puntos por debajo de Europa o de Estados Unidos. Ahora, estos datos regionales, como las desigualdades son multidimensionales e interseccionales, no nos dicen demasiado si no desagregamos un corte territorial. Y entonces tenemos países latinoamericanos, por ejemplo, si los de más conectividad son países como Uruguay, Argentina, Ecuador o Chile, que están en el 80% o por arriba del 80%, y los de menor conectividad son la mayoría de los países centroamericanos como Honduras, Guatemala, también Bolivia. Perú tiene a menos del 60% de su población con acceso a algún tipo de conectividad de Internet. Colombia está en el 60%, México en casi el 70%, Brasil en el 71%, y así podemos seguir. Es decir, que esta media de 67%, casi 70%, esconde realidades donde hay países que tienen más del 85%, o sea, una relativamente alta tasa de cobertura o de conectividad, y países que tienen menos del 30%, como algunos países centroamericanos. ¿Sí? Entonces creo que eso es importante poder pensarlo, y conectividad también incluye, quizás me estoy deteniendo mucho en este tema, pero me parece uno de los temas importantes para ver las desigualdades que produce la virtualización educativa,
que vuelvo a decir, son desigualdades que reproducen las previas. No es que antes era un sistema educativo igualitario y ahora es desigual. Nada más que hay emergencias de desigualdades, como por ejemplo en la conectividad. Decía que la conectividad también incluye los costos del acceso a Internet, y hay muchos estudios que hablan de los costos de la banda ancha, los costos de los planes de datos de los teléfonos celulares en relación con la canasta básica, en relación con el PBI nacional, y ahí tenemos países donde el costo del acceso a Internet es muy alto, es imposible de afrontar para las familias o las personas de menores recursos. Por ejemplo, países como Honduras, donde si una familia quisiera tener conectividad a Internet, debiera gastar más de la mitad, casi el 60% de sus ingresos, una familia pobre de canasta básica, en conectarse a Internet. ¿Cuál es el resultado? Que se conecta a Internet con el 60% de sus ingresos y no come, no paga servicio, no paga nada. No, el resultado es que no tiene Internet. ¿Sí? Y por supuesto que usa sus ingresos para alimentación, bebidas, ropa y otros gastos mucho más esenciales que la conectividad a Internet. Perdón, Patricia, si puedes silenciar tu micrófono porque está prendido, perdón. Son parte también de la virtualidad, gracias. Entonces, una son los costos. Segunda cuestión, la velocidad. La velocidad, que es relativamente buena en América Latina, inclusive si una mira, pues no me voy a detener más porque ya estoy gastando mucho tiempo en esto, pero pueden mirar los datos CEPAL o los datos CAF. Inclusive eso también sorprende porque hay países como Cuba, por ejemplo, que tienen la segunda más alta velocidad en América Latina, y ahí lo que sucede es que tienen un ancho de banda bastante grande y pocos usuarios, por eso tienen mucha velocidad. Sí, digamos, relativamente pocos usuarios. Pero hay países que están muy bien en velocidad y en, digamos, conectividad, como Colombia, como Ecuador, como Argentina, otros países que están peor, como México o como Brasil, por ejemplo. Chile también está muy bien. Pero entonces, velocidad es importante, y algo que es importante también, que es la latencia. Perdón que me ponga técnico, no sé si ustedes conocerán lo que es la latencia, que es el tiempo que tarda desde un dispositivo en acceder a la red mundial, ¿sí? O sea, el IP en conectarse a Internet. Son micronésimas de segundo, obviamente, pero ese tiempo hace, por ejemplo, que hoy Livia o hoy Patricia tardasen mucho en conectarse a Webex, porque tienen mucha latencia. O sea, ellas piensan que están conectadas, pero su computador tarda mucho, muchos son microsegundos, ¿no? Por supuesto, en conectarse a la red. Lo que pasó con la pandemia, como las corporaciones que nos brindan servicios de Internet no invirtieron lo suficiente, y acá hace falta políticas públicas que obliguen a estas inversiones, lo que sucedió es que bajó la velocidad, hay estudios de abril y de mayo que lo muestran, los pueden buscar, ¿sí? Bajó la velocidad y subió la latencia. O sea, en abril y mayo 2020 en América Latina bajó relativamente la velocidad y subió la tasa de latencia, o sea, el tiempo que tarda uno en conectarse, aunque piense que esté conectado. ¿Vieron que dice, me anda lento? O se queda pensando, o no se conecta. Bueno, uno piensa que está conectado, eso es la latencia, ¿sí? Subió la, digamos, latencia y bajó la velocidad. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay inversiones privadas y públicas suficientes para dar, digamos, respuesta al aumento de la conectividad. Segunda cuestión, para ir lo más rápido posible, lo que tiene que ver con dispositivos. Todas las personas tienen igual acceso a dispositivos, todos los jóvenes, en este caso todos los estudiantes, pero también los docentes. Tanto conectividad como dispositivos también se aplica a profesores, maestros, docentes. ¿Tienen el mismo acceso a dispositivos? ¿O hay muchos jóvenes, por ejemplo, que solo tienen un teléfono celular para hacer todo su trabajo? Conectarse con amigos, bajar contenidos educativos. Si yo, por suerte, por ejemplo, tengo 3 dispositivos: celular, la PC y una computadora portátil. Tengo 3 dispositivos y tengo una relativamente buena conexión. Soy un privilegiado dentro de esta situación. Pero sabemos que en muchos hogares hay un único dispositivo con conectividad a Internet, y de hecho entre los jóvenes es muy alta la tasa, varía mucho según los países, de jóvenes que solo tienen teléfono celular para conectarse y hacer todas sus, digamos, operaciones de conectividad, o sea, socializar con amigos o socializar con amigos,
conectarse con familia y obviamente conectarse con su trabajo si es que trabajasen y también conectarse con los contenidos educativos. Y sucede entonces muchas veces que ese único dispositivo está compartido entre varios hermanos o entre los padres y los hijos o entre primos, ¿sí? Y también sucede muchas veces que ese dispositivo no tiene buena conectividad porque usan planes de datos prepagos para celular que se les agotan al bajar apenas una clase. A mí me ha pasado en mis clases universitarias que si bien en Argentina se dice que los sitios .edu no deben consumir datos de las empresas telefónicas, yo creo que las empresas telefónicas no han escuchado muy bien esos anuncios, se ve que les cuesta interpretar o hablan en algún idioma extraño, porque a mí muchos estudiantes me dicen, profesor, sí, 5 puntos, perfecto. A mí muchos estudiantes me dicen, profesor, yo bajando sus, digamos, contenidos de una clase, me consumí todos mis datos del mes. Y no tengo otros $8, otros $10 para poder cargar cada vez que tengo clase mi prepago o mi crédito en el celular. Y la tercera cuestión, me queda poco tiempo y obviamente no voy a hablar mucho sobre trabajo y territorio, quizás me quedé mucho en educación, aunque estamos en una conferencia educativa, por eso empecé por ahí. La tercera cuestión tiene que ver entonces con el ámbito, digamos, con las condiciones habitacionales, que me parecen también fundamentales. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasaba en el mundo exterior pasa puertas adentro de los hogares. Y obviamente ahí hablamos de condiciones habitacionales muy diversas para profesores, para maestros, para docentes y para estudiantes. Todos tienen el mismo ámbito propicio para hacer tareas escolares, para poder dar clases virtuales, o algunos jóvenes o también algunos docentes comparten la única sala con todos los miembros de la familia. Y en la misma mesa que hacen tareas, la madre plancha, cocina, el padre hace un arreglo y los hermanitos juegan alrededor. ¿Qué sucede con las docentes, con las maestras y también con las estudiantes mujeres, sobre todo mujeres, ojalá también varones, pero sabemos que son sobre todo mujeres, que están en tareas de cuidado y que entonces comparten las tareas de cuidado con la educación virtual en el mismo ámbito espacial, en el mismo ámbito habitacional? Por lo tanto, hoy el ámbito habitacional o las condiciones habitacionales se han convertido en condiciones de trabajo para los docentes y en condiciones de estudio para los estudiantes. Por lo tanto, las políticas públicas, si pensamos, y yo a lo mejor acá empecé un poco rápido, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y por las políticas públicas, también se debería garantizar el derecho a la educación virtual. Y el Estado debería intervenir en conectividad, dispositivos, y aunque suene un poco ambicioso, en condiciones habitacionales de las personas, para que estén entonces en posibilidad de trabajar o de ejercer la tarea docente y de, por supuesto, desarrollar su capacidad estudiantil como es necesario. Y esto creo también, entonces creo que aquí hay mucho ni que hablar, y no lo voy a introducir porque no me queda tiempo, de la capacitación o la formación. Los docentes no fuimos formados para dar educación plenamente virtual. Y tampoco los estudiantes fueron formados para recibir educación plenamente virtual. Sin duda, puede ser que antes hubiera sistemas híbridos o una presencialidad poblada por el mundo digital, con los estudiantes con celulares en clase o con las netbooks o lo que fuera, pero ningún docente fue formado para dar clase virtual y se nos lanzó al ruedo. Así como puedan, arréglese quien pueda, quien tiene conectividad bien, que no tiene conectividad mala suerte, quien tiene dispositivos mejor, el que no tiene dispositivos mala suerte. Y de hecho en Argentina, seguramente mis, digamos, colegas argentinos se deben acordar, una universidad privada despidió a un profesor por no tener conectividad ni dispositivo para dar educación virtual a sus estudiantes. Se hizo un escándalo y esa universidad privada particular recontrató al profesor. Pero hubo un profesor que perdió su trabajo, por unas horas al menos o por 2 días, porque no tenía la conectividad y los dispositivos necesarios para dar educación virtual. Por lo tanto, el derecho laboral está cercenado. Por lo tanto, hay una discusión ahora en Argentina, se aprobó una ley de teletrabajo que no incluye a los docentes. Ahí es una discusión muy fuerte para dar, porque hay derechos laborales docentes que están como mínimo tensionados, si no cercenados, tensionados por la virtualización educativa, que necesita unas
políticas públicas situadas, singulares y con perspectiva generacional, transversales, integrales y con mucha intervención y mucha regulación pública para poder justamente garantizar derechos y contrarrestar estas desigualdades. Porque sabemos, y acá estoy con especialistas en educación, que es una impertenencia mía hablar de esto, pero sabemos que la escuela puede ser igualadora, pero también es reproductora de desigualdades. Y muchas veces los privilegios en educación aparecen como mérito o como talento. El discurso meritocrático y el discurso de los talentos, ya lo dijo Bourdieu hace muchas décadas, lo que está ocultando son privilegios sociales, privilegios de clase, privilegios de hábitos, lo que fuera. Por lo tanto, tenemos que tener mucha prevención y mucho cuidado para que estas desigualdades educativas generadas por la virtualización no reproduzcan estos privilegios tras lo que parece un mérito. O sea, dentro de 6 meses, cuando volvemos a aprendizajes educativos y quién tuvo mejor desempeño en la educación virtual. Hay que tener mucho cuidado de no pensar que es un mérito de profesores o de estudiantes y que los que no tuvieron éxito es porque tienen menos mérito o menos talento, menos capacidad, cuando en realidad es porque no tuvieron acceso a esos privilegios o su trayectoria de vida o su curso de vida no está construido con esos privilegios, con esas hegemonías y con esas perspectivas dominantes. Y quizás cerrar este tema, porque no me queda mucho tiempo más, con la cuestión, no, se libia eso, con la cuestión de lo presencial y lo virtual en la dimensión que hasta ahora casi no mencioné, vincular, afectiva, emocional, de sociabilidad, de encuentro y corporal. Porque creo que esta pandemia también nos marca otra contradicción o otra aparente paradoja o ambivalencia, que es virtualiza nuestra vida, el teletrabajo, la educación virtual, los trámites virtuales, las compras por plataformas y por internet, pero también nos muestra la potencia de la presencialidad. Hace poco Rita Segato nos decía, esta pandemia parece que virtualiza todo, pero en realidad nos hace ver que ese mundo digital que pensábamos que era casi como omnímodo, en realidad era un mundo potente, pero que no podía prescindir del abrazo presencial, del contacto físico, del cara a cara, del mirarse a los ojos, de estrecharse la mano. Y eso se perdió. Y la dimensión vincular, emocional, afectiva, corporal, de sociabilidad de la educación, no digo que se perdió, pero al virtualizarse está como un poco afectada. Y creo que hay más preocupación por la dimensión curricular o de contenidos que por la dimensión afectiva, vincular, corporal de sociabilidad. Y creo que esta pandemia nos muestra que la escuela o el sistema educativo tiene una función muy importante en justamente lo vincular. Y entonces las formas en la pandemia y en la pospandemia deberían tomar en cuenta muy fuertemente, ¿sí? La cuestión entonces de la vincularidad, de la afectividad, de la Pablo, emocionalidad y la presencialidad. Ya corto, Olivia, estoy viendo ahí los mensajes muchas, de Walter, lamentablemente, ahí voy cerrando. Decía entonces esto para entonces quizás descentrar, y esto que voy a decir es bastante, digamos, polémico, pero lo dije muchas veces cuando, por ejemplo, estudié el Plan Fines en Argentina, quizás descentrar o no pensar que es igual educación de forma escuela. Entonces hay que descentrar la educación de la forma escuela y asumir la descentralización de los contenidos educativos, del acceso a la información, al conocimiento, quizás pensar en las herramientas de pensamiento crítico, en las herramientas de procesamiento de esa información y el aspecto vincular sobre todo. Quizás cerrando muchas la gracias, educación. Pablo. Bien, cierro nada Muchas más gracias. diciendo que esto tiene Después, que ver con precarización y degradación de la sí, vida juvenil, que también incluye el mundo laboral y el mundo territorial. Muchas gracias. sí, temos muitas coisas a falar, mas precisamos garantir o tempo de 15 minutos, pelo menos. Podemos, então, passar para o professor, voltar para os homens, professor Walter, para a sua fala também de 15 minutos. Vamos También tentar. no, espero que esto sí sea de 15 minutos.
Buenas Eu tardes sei que a é todos. difícil, a gente se empolga, né? Mas infelizmente, assim, né? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a los que están presenciando. Voy a cambiar de registro, voy a cambiar de tono, voy a hacer una intervención casi yo diría más próxima a la infancia. Espero que tenga un tono más infantil, que sea más vecina a una voz infantil. Y estoy, como ustedes saben, en Río de Janeiro, en Brasil, que está viviendo un momento extremadamente difícil, extremadamente complicado, una crisis sanitaria y política profunda, y un momento en el que justamente el gran educador latinoamericano, Paulo Freire, que el próximo año cumple 100 años, ha sido declarado enemigo público de la educación brasilera. Livia, usted debe concordar conmigo que es algo absurdo, siniestro, que un gobierno que no le declara la guerra a un virus que mata gente, le declara la guerra al mayor educador latinoamericano de todos los tiempos. Así estamos, y como homenaje a ese educador, yo quiero traerles 3 testimonios. Ustedes saben que Paulo Freire no se dedicó a la educación de la infancia, no se ocupó especialmente de la educación de los niños y las niñas pequeñas, pero sí le dio un lugar singular y particular a la infancia para los educadores de todas las edades. Y entonces yo he pensado en esta intervención que es muy corta, que es muy breve, que espero va a tener menos de 15 minutos, ojalá, darles 3 testimonios de homenaje a Paulo Freire. Un pequeño trecho de un video, un texto de una entrevista de Paulo Freire y una foto. Y los 3 tienen que ver con la infancia. Voy a empezar por un trechito de una entrevista tomada de un libro de Paulo Freire con Donaldo Macedo, en que Paulo Freire dice así: a los 23 años, recién casado, comencé a descubrir, aunque todavía no fuera capaz de expresarlo con claridad, que el único modo de mantenernos vivos, alertas y de ser verdaderamente filósofos es nunca dejar morir al niño que existe dentro de nosotros. La sociedad nos presiona para que matemos a ese niño, pero debemos resistir, porque cuando matamos al niño que hay en nosotros, estamos matando a nosotros mismos. Nos marchitamos y envejecemos antes de tiempo. Dice Paulo Freire: tengo ahora 62 años, pero frecuentemente me siento con 10 o con 20, niño o joven. Cuando subo 5 escalones, mi cuerpo me recuerda la edad que tengo, pero lo que hay dentro de mi viejo cuerpo está inmensamente vivo, simplemente porque preservo al niño que hay dentro de mí. Creo también que mi cuerpo es joven y no vivo, y tan vivo cuanto ese niño que fui en otro tiempo y que continúo siendo ahora, ese niño que me lleva a amar tanto la vida. Entonces, primer testimonio: mantener viva la infancia para amar la vida, sobre todo en este momento en que tanta gente parece amar la muerte. Amar y cuidar la vida, amar y cuidar la infancia, un momento en que tantos cuidan y aman la muerte. Les voy a mostrar también un video, es cortito, apenas un minutito, de una entrevista de Paulo Freire en la Universidad de Campinas. Está en portugués, los que entiendan portugués no van a precisar, y los que no, después lo voy a traducir porque voy a comentarlo. Eu acho que não há criatividade sem risco. No hay creatividad sin riesgo. Nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas
Para mim, uma das coisas terríveis da educação e que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta fundamental. Eu acho que para ti, como filósofo, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, eu nem perguntei. Então, essa educação, essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando, que teria que se expressar na pergunta. Agora você vê que o ato de perguntar, que faz parte, fundamentalmente, do ato de conhecer, não pode ser assumido sem risco. Entonces, espero que les haya gustado ese minutito de una entrevista mayor de Paulo Freire con la Universidad de Campinas en los años 80. El acto de conocer tiene que ver con asumir riesgos y tiene que ver también con el acto de preguntar. El problema, dice Paulo Freire, de la educación brasilera, pero no solo de la educación brasilera, y yo los invito a que ustedes hagan un propio ejercicio de preguntarse a sí mismos qué tanto se sienten interpelados por ese cuestionamiento, es que se trata de una educación que se basa en la respuesta y no se basa en la pregunta. Y no es que haya problemas en las respuestas. El problema es que las respuestas olvidan en el tiempo, dice Paulo Freire, las preguntas. Las preguntas se perdieron en el tiempo. Y entonces las preguntas que originaron las respuestas se pierden y se pierde el sentido de las respuestas. Al perderse el sentido de las respuestas, se mata la curiosidad que está en el origen de la búsqueda que llega a una respuesta. Dice Paulo Freire, cuando se les da la respuesta a los estudiantes y los estudiantes dicen, pero si yo ni siquiera pregunté. O sea, cómo una pedagogía que se basa en respuestas que no responden a las preguntas de los sujetos actores se vuelven sin sentido, se vuelven sin fundamento, se vuelven sin camino. Porque al fin eso es lo que son las preguntas. Las preguntas son inicios de caminos para pensar. Y la respuesta puede ser el fin de ese camino, de un camino. Y cuando uno empieza a preguntar, cuando uno se empieza a preguntar, hay siempre muchos caminos para pensar. Entonces, cuando damos una respuesta, escondemos el inicio del camino y damos apenas un camino, una trayectoria, sin dejar ver que cuando nuestros estudiantes tienen preguntas, habrían lugar para muchísimos otros caminos que aquel que nosotros queremos mostrar. Por eso la importancia de una pedagogía de la pregunta. Por eso la importancia, como decía Paulo Freire, de una pedagogía menina de la pregunta, de una pedagogía infantil. Una pedagogía que viva de la curiosidad, que mantenga viva la curiosidad que está por detrás de cada pregunta y que no se afirme en la respuesta que puede castrar esa curiosidad. Ese es el segundo apuntamiento que me gustaría hacer. El primero era, si la infancia significa el amor a la vida, la infancia significa también la curiosidad y la inquietud que está por detrás de todo camino de pensamiento y por lo tanto de todo camino de transformación. Y le voy a mostrar finalmente una imagen que es una imagen del Programa Nacional de Alfabetización
de Paulo Freire en Sobradinho, en una ciudad satélite de Brasilia, en 1963. Y les recuerdo que Paulo Freire fue por esto primero encarcelado y después se tuvo que ir al exilio, primero en Bolivia, después en Chile, Estados Unidos, Suiza. Y esta imagen se me ocurre que es extraordinaria por varios motivos. Sobre todo por la fuerza extraordinaria de la infancia. Vean cómo en la imagen aparece un operario fuerte, robusto, sonriente, alegre, cuerpo firme, cuerpo musculoso, sosteniendo a una niña casi sin esforzarse. La niña parece que está plácidamente descansando. En el pizarrón está escrito tijolo, en portugués significa ladrillo. Están las sílabas tate, tito, tú. El hombre señala con su dedo índice la letra A. Es bien bonito eso, porque la A es también la infancia del abecedario, es la infancia de las letras, es la infancia de leer las palabras y la infancia de leer el mundo. Y la sonrisa de ese hombre, y con ese brazo estirado que proyecta un mundo sobre la infancia del abecedario, sobre esa A infantil. Y uno cuando ve esa imagen no sabe si es la niña que está sosteniendo al hombre o el hombre que está sosteniendo a la niña. Porque es cierto que parece que la niña descansa en el hombre, pero en otro sentido parece que es el hombre que descansa en la fuerza que la niña le está transmitiendo para imaginar otro mundo posible a partir de leer las letras y con ellas leer el mundo. Entonces son tres imágenes de... ¿Ahora me escuchan? Ok. Entonces, creo que con esto termino. Creo que antes de los 15 minutos. Yo les dije al inicio que tenía una pretensión de hacer una intervención infantil. Y ustedes saben que el tiempo de infancia no se mide en minutos, no es cronológico, no tiene que ver con las horas, con los minutos, con los segundos, sino que tiene que ver con un presente. Y por eso Paulo Freire pensaba que la educación es tan importante, la infancia, perdón, es tan importante para los educadores de cualquier edad. Que no hay educador que pueda educar a personas de cualquier edad si no mantiene vivo al niño que fue y a los niños o a las niñas que podría haber sido, si no mantiene viva la infancia dentro de sí. Porque solo se educa en el tiempo de la infancia, solo se educa en el presente, y espero que ustedes hayan experimentado un poquito de presente en la educación. Muchísimas gracias. Muito bonito, emocionante essa fala. Então, professora Patrícia. Bueno, así, ¿me escuchan? Livia, ¿sí me escuchan? Escuchamos, escucho. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco el convite, poder participar de esta conferencia y también compartir con colegas, con compañeros y compañeras, amigos de otros momentos, otros itinerarios que seguramente seguiremos compartiendo. Por mi parte, quisiera ubicar el tema de los derechos de la infancia desde una posición que ocupo hoy en relación a una posición de función pública. Estoy a cargo de la educación temprana en un estado, en la provincia de Buenos Aires, que abarca centenares de miles de niños, decenas de miles de maestros y maestras y también casi 3.800 instituciones. Pero quisiera inscribir
el tema de los derechos y un poco lo enmarcó Pablo, aunque yo también me voy a ubicar, así como Walter nos invitó a un hermoso registro político y poético y pedagógico y filosófico. Tomo el marco que planteó Pablo en relación a lo que ya preexiste en América Latina respecto de la desigualdad, y para pensar esta hipótesis que ya tenemos hace décadas del siglo XX, esta hipótesis de un desarrollo desigual y combinado para pensar nuestra América Latina y pensar aquello que se continúa repitiendo y también diferenciando en este contexto de la pandemia, y me animo a incluir la pospandemia. ¿No? Entonces, para pensar la infancia hoy, yo sobre todo me voy a ubicar en las cuestiones de la infancia y quizás más particularmente en lo que se nombra en América Latina y se conoce como la educación infantil. Es necesario poder reconocer las semejanzas de lo que sucede en los grandes cordones, en los cordones de las grandes ciudades, donde se condensa la vulneración de los derechos en los barrios desheredados que uno puede ubicar tanto en las comunas, en las ciudades de Colombia, como las poblaciones en Chile, como los cantegriles en Uruguay, las favelas en Brasil, nuestros propios asentamientos y villas de emergencia, que requieren para pensar la investigación educativa, pensar en términos de una agenda investigativa común en América Latina que pueda democratizar nuestras democracias, poner en la agenda pública la cuestión de los derechos de la infancia, las infancias, adolescencias y juventudes, y pueda construir sobre todo problemas comunes. Es cierto que necesitamos abrirnos preguntas sobre lo que aconteció y pasó con las desigualdades. Cuando escuchaba el otro día a García Linera, después del periodo postliberal, neoliberal, por ejemplo, en nuestro país, en el periodo 2003-2015, y el retorno de políticas neoconservadoras, y en estos momentos, salvo algunas pocas excepciones en las que se ubica en nuestro país, una regresión en clave de los gobiernos democráticos, de un discurso de derecha que también emerge con grupos neofascistas. ¿Cuál es la escena a la cual nos enfrentamos hoy en pleno contexto de pandemia? Y sobre todo también, ¿cuál será la que tendremos en la pospandemia respecto de la investigación y, en mi caso personal, pero no solo personal, por supuesto, respecto de la política pública en relación a los derechos de la infancia en el terreno de la educación? Enfatizo la necesidad de marcar en clave latinoamericana porque es necesario reconocer las situaciones preexistentes, pero también pensar cuáles pueden ser las alternativas que nos eviten cometer los mismos errores y que nos permitan inventar y también acumular otras experiencias que en otros periodos de gobierno se han podido desarrollar. Es necesario reconocer el singular traumatismo de la experiencia infantil que hoy está sucediendo, pero también y al mismo tiempo una historicidad que carga con las memorias de historias de lucha de las infancias indígenas, afrodescendientes y todas aquellas pertenecientes a movimientos sociales como el Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rúa en Brasil, de los niños y niñas del Movimiento Sin Tierra de Sem Terriña, los chicos del pueblo en Argentina y tantos otros, niñeces marcadas por las desigualdades, pero que se enuncian desde una subjetividad y una posición política pedagógica. Es decir, que nos encontramos nombrando a las infancias atravesadas por diferencias de género, raza y clase, diferencias y desigualdades que se profundizan en tiempos de pandemia, pero que también hay que pensarlas inscriptas como sujetos políticos y también como sujetos pedagógicos. El análisis del presente nos interroga respecto a la relación entre la infancia, la educación y la política, y en ese marco pensar cuál puede ser el papel de la educación infantil y sus instituciones bajo las formas estatales, pero también bajo otras formas de lo escolar. En nuestro caso, en nuestro país y en particular en la provincia, en el estado en el que trabajo, y pensar y llevar adelante la continuidad pedagógica se constituyó en una respuesta como política pública.
La suspensión de clases y la definición de esa continuidad en el marco del aislamiento preventivo significó la puesta en marcha de un conjunto de acciones y definiciones. En conversaciones que mantengo continuamente en un espacio de infancias latinoamericanas, la idea de aislamiento social de las infancias tiene un anverso y un reverso. Para muchas infancias de otros países latinoamericanos, el aislamiento es un confinamiento que no tiene ninguna política la cual alcance estas infancias, ni desde políticas educativas ni políticas sociales. Sin embargo, el intento y puesto en acto de una política de continuidad que tiene, a pesar del arrasamiento en el que se recibió, en nuestro caso, el sistema educativo y el sistema de salud público provincial, y de la propia existencia de profundas desigualdades, la cuestión principal fue cómo sostener el derecho a la educación y cómo hacerlo efectivo en relación a más de 5 millones de alumnos y alumnas. Ello implicó e implica el esfuerzo de un Estado efectivo y presente articulado con escuelas, docentes, pero también es necesario nombrar otro conjunto de actores, cooperadores, consejeros escolares, autoridades locales, movimientos sociales, regionales, otra cantidad de actores que intervienen en el intento de garantizar los derechos de niños y niñas. Para ello, distribución de cuadernillos o módulos de alimentos. Se trabajó como un tejido de sostén que articulase una política, pero no solo con un objetivo en sí mismo. La dimensión de las cantidades también amplía la dimensión de los vínculos. Los edificios escolares se cerraron, pero no en su totalidad. Y pensar las políticas de cuidado de sí mismo y de otros implica pensar no solo como se planteó en relación a la distribución de alimentos, sino también cómo pensar el lazo social. Ante el nuevo escenario se trama un tejido de sostén que permitió crear y establecer una relación educativa, no sin contradicciones ni matices y obstáculos, y sobre todo cómo ubicar en el centro, después de 4 años de persecuciones y de desvalorización, cómo ubicar en el centro la valoración de la tarea desplegada por maestros y maestras. Cuando hablo de maestros y maestras, estoy planteando maestros que llegan en lancha a hacer distribuciones de módulos de alimentos, también de cuadernillos y todo tipo de propuestas a escuelas y jardines de infantes en islas. Hablo de maestros que llegan a las estancias, a los campos, recorriendo uno y otro, y hablo de maestros y maestras que en territorios suburbanos, a donde es muy difícil el acceso, encuentran maneras para llegar incluso a zonas de baja conectividad. Los obstáculos no son pocos, entre ellos los que nombró Pablo, la falta de conectividad y las condiciones de vida de una parte importantísima de grupos familiares y comunidades. ¿De qué modo se traman y tramaron las escuelas y sus docentes el vínculo con las familias por fuera de los edificios escolares? ¿Dónde está la escuela? ¿Cómo hacer escuela en este caso? Para la educación rural esto no es una novedad, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Todos los años en febrero se planifica la continuidad a sabiendas de factores climáticos que pueden suspender el ciclo lectivo. También lo fue para el distrito de Moreno, donde el estallido de la explosión en la escuela 49, que implicó el fallecimiento de Sandra y Rubén, que se cumplió el pasado 2 de agosto, 2 años de su muerte, y que plantea como ahora las escuelas seguras como un objetivo a alcanzar para todo el país, para todos las luchas docentes. En Moreno, por más de 6 meses, las clases se dieron por fuera de los edificios escolares. Es decir, que hay un cúmulo de experiencias que se han acumulado en relación a cómo llevar adelante otros modos de hacer escuela por fuera de los edificios. Pero estas experiencias a escala micro no tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo. Las tensiones que atraviesan las realidades educativas incluyen distintas cuestiones. Solo para nombrar algunas,
es cómo los propios docentes y las propias escuelas reconocen otra proximidad con las familias, pero también una proximidad que las acerca a las marcas de la desigualdad en la vida cotidiana de sus alumnos. Marcas de la desigualdad que conocen al trabajar en barrios populares. Yo he transitado mi propia experiencia docente en barrios populares. Sin embargo, al tener el vínculo dentro de los edificios escolares, esas marcas se diluyen o por lo menos son mediadas en otro tipo de vínculo. Al tener la experiencia virtual o de vínculo a través de otros soportes diferentes, la proximidad hace que el velo que protege la relación entre las familias y las escuelas cae y emergen otras situaciones, como la propia vergüenza de algunas familias por mostrar sus entornos de hogar, como también la propia vergüenza de los docentes por exponerse a la mirada de los grupos familiares. Cuestiones de género que precisarían un desarrollo mucho mayor que yo lo estoy solo nombrando, requirieron un análisis sobre las posiciones docentes y de cómo modelar y modular el vínculo en esta etapa. Las familias ocuparon y ocupan un lugar inesperado para muchas escuelas. Pero no solo eso, sino que a mí me interesa destacar las voces de quienes no se esperaban que tuviesen un lugar protagónico, los niños. En el caso de la educación infantil, se siguió un propósito político-pedagógico, que fue no dejar a ningún niño y ninguna niña suelta. Estamos hablando de centenares de miles. Y hubo una planificación exhaustiva, familia por familia, lugar por lugar, para poder llegar a los niños con los cuales tal vez solo se compartió una mañana. Eso de alcanzar a todos los niños que viven en la costa, en la sierra, en cada uno de los lugares, requirió una tarea muy minuciosa, algo que hemos llamado bordados. Eso adquirió una densidad, un desvelo y un reconocimiento de una enorme heterogeneidad de situaciones sociales, culturales y económicas que modelan la experiencia infantil y también la de las comunidades. En ese proceso de nombrar a la niñez, de nombrar a las infancias como un acto político, eso incluyó nombrar a cada niño como nombre propio, pero inscripto en una relación educativa. No buscábamos nombrar a los niños desde una relación emocional, sino inscribirlos y filiarlos educativamente. Para ello fue necesario volver a pensar lo reunido en nombre de la educación, pensarla desde una lógica del deseo de los humanos. ¿De qué humanos? De nosotros y nosotras que queremos otro mundo, que siga funcionando, pero un otro mundo para nuestras infancias. Ofertar plataformas que ayuden a generar otras condiciones sociales y materiales, que lo que ésta pueda cambiar lo dado en términos más filosóficos, ofrecer palabra y tiempo a la infancia, ofrecer cultura, ofrecer educación. Lo que quisimos y queremos donar es un ejercicio ético, educativo y político junto con las familias que no deje ningún niño y ninguna niña sin filiación. ¿Qué significa educar en tiempos de pandemia? Representa para el Estado, representa para docentes una tarea inmensa que no se limita a un solo actor. Le escuché decir a una maestra rural el día lunes, no sabíamos cómo hacer, estábamos desconcertadas. Sin embargo, tejimos el lazo, pero ahora nos damos cuenta que la construcción de este lazo es infinito. Reconocer los derechos de la infancia, no como retóricos, no como discursos que se repiten incansablemente en nombre de la convención, es tensionar la vara por la igualdad en aquellas operaciones que Rancière nombró como operaciones que verifican la igualdad. ¿Cómo verificar la igualdad cuando la desigualdad es tan profunda? Sabemos y conocemos lo que significa vivir en el segundo y tercer conurbano, el segundo y tercer cordón del conurbano. Sabemos también
que queremos en esas realidades llegar con la metáfora. Cómo poder insistir en el reparto de los bienes simbólicos, cómo poder insistir en el reparto del lenguaje y cómo poder insistir en la centralidad de la enseñanza. Por primera vez no eran las familias las que iban a la escuela, sino que la escuela se corporizaba en los hogares. El cuidado y la enseñanza, propio del glosario de la educación infantil, no escapó a las tensiones del campo pedagógico que la configura. Esa construcción binaria se presenta muchas veces como dilemática. Sin embargo, es una relación constitutiva de la atención educativa de la primera infancia. Hoy, en el marco de la discusión de políticas nacionales del cuidado, es necesario debatir la perspectiva de género y, en particular, establecer una articulación dialógica con los actores que estamos en el territorio del sistema educativo. El anverso y el reverso de lo familiar incluye datos traumáticos, el aumento de los accidentes domésticos y la violencia de género. Cada semana o cada tantas semanas aumentan los femicidios y ello pone en escena algo que en general no se nombra y que los medios ocultan. Cada situación de femicidio conlleva niños pequeños, niños que son hijos de esas mamás asesinadas, que son alumnos y alumnas de nuestro sistema escolar. ¿Qué hace la sociedad argentina que cierra sus ojos, que mantiene su ceguera frente a los femicidios? ¿Qué sucede cuando difunden un miedo que impide que se reaccione en función de lo que está aconteciendo en pandemia? Nosotros reconocemos que hoy, si bien hay políticas que no se llegan a cristalizar lo suficiente, estamos en condiciones de decir que hay otras micropolíticas que en situaciones tan agravadas, por ejemplo, en las que acabo de nombrar, son locales y se resuelven en los territorios con un entrelazado entre el Ministerio de Mujeres, Ministerios de Justicia, movimientos sociales, un accionar que en términos de Fernando Ulloa está haciendo un tejido de sostén para los dolores que quedan, para esas fronteras que, como decía Gloria Anzaldúa, son esos alambres de púa que las sociedades desiguales de América Latina tienen todavía para los sujetos en crecimiento. Creo que me falta poco tiempo para ir cerrando. Solo quiero nombrar a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas están en aislamiento 2 preventivo. minutos. Voy cerrando, Licia, voy cerrando, Livia. Quiero nombrar a las voces infantiles. Se supone que la relación educativa, maestros se dirigen a los niños y a sus familias. Sin embargo, nuestra experiencia recorrida en todos estos meses es que en esta etapa de pandemia hemos aprendido que los niños se han hecho oír. Centenares de mensajes de los niños y niñas a las escuelas y los jardines, donde se narran y nos narran, donde en vez de ser receptores pasivos de actividades, preguntan por los otros, extrañan, nombran el mundo, incluyen una temporalidad distinta al de la industria farmacéutica de las vacunas, que plantea los deseos por un otro horizonte y un otro porvenir. Hola señorita, ¿cómo anda? Bien, yo ando bien. ¿Y usted? Yo hice las tareas, hice lo de los animales en peligro de extinción. El oso hormiguero, ¿se acuerda? Pensé, puse las manos así, que significa proteger la naturaleza. Que tenga un buen día. Yo extraño mucho a mis compañeritos. ¿Nos veremos pronto? ¿Usted qué está haciendo? Que tenga un día muy hermoso, tan alegre como las sonrisas cuando nos vayamos a ver. El extrañar de los niños instala una otra temporalidad. No saben cuándo se volverán a ver, pero nombran la escuela, nombran sus jardines, sus patios, como un territorio de lo común.
y nos hace pensar que tal vez, como en algo que ha escrito Flavia, y no, ahora no lo voy a decir correctamente, algo nos ha develado la pandemia que no veíamos. La escuela es mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora. Los niños lo nombran, no nombran solo aquello que aprenden, nombran lo común, la mezcla, lo público con sus palabras. Nombran un espacio de cuidado, un espacio que por un tiempo cotidiano los hace participar de un lugar separado de lo doméstico, de una experiencia, de una otra pedagogía, de un otro espacio en común con otros. Podría seguir compartiendo con ustedes lo que significa para los docentes y para quienes estamos construyendo e intentando llevar adelante políticas, esta cultura ligada a la vida y al porvenir que los niños nos transmiten, este lazo con la infancia. Pero quiero cerrar para darle paso a mi compañera. Quiero decir que cómo resignificar un patio, una sala de jardín, un parque en las mejores o peores condiciones hoy en las actuales prácticas educativas. Lo público nos invita a pensar en otras experiencias pedagógicas para la infancia, en no dimitir, en persistir, en imaginar otros mundos, otros lazos, otras experiencias de lo posible, como nos invita Rancière a pensar, no lo posible como lo opuesto a lo necesario, sino lo posible que abra camino y conexión a transitar lo imposible. Bueno, muchas gracias. Muitas graças, Patrícia. Muito, muito interessante, muito rica as suas experiências. Vamos falar um pouquinho mais. Flávia, agora te invito a hablar. Bueno, muchas gracias. Empiezo agradeciendo al Grupo de Trabajo Políticas Educativas y Derecho a la Educación de Claxo por esta invitación. Saludo a mis compañeros de mesa. Con Patricia ya hemos compartido en otras oportunidades eventos como este, pero no con Pablo y con Walter, así que un saludo y un gusto conocerlos. Quiero comenzar planteando como interrogante algo que vengo escuchando en los últimos días, y es si estamos, dada la situación de la pandemia, frente a una crisis del derecho a la educación. Estamos claramente en una crisis sanitaria que es, por otra parte, el producto del modo de producción del capitalismo globalizado. En el marco de esta crisis sanitaria, el encuentro se volvió un riesgo. La escuela es por definición un lugar de encuentro. Ir a la escuela pasó a ser considerado un riesgo y no asistir a la escuela se hizo parte de las políticas de cuidado, lo que para el mundo educativo es desconcertante. El aislamiento pone en crisis los modos de escolarización y tenemos que repensar cómo se asegura el derecho a la educación y qué amenazas se yerguen frente a este derecho en un contexto donde la escuela no puede funcionar con todas sus condiciones. Yo voy a tratar de plantear 4 asuntos, un aporte muy acotado sobre lo que trae el aislamiento en la experiencia de ser niño o adolescente y de crecer en estas condiciones, una reflexión sobre las viejas formas de la desigualdad educativa y las nuevas formas en estas condiciones, los obstáculos que genera el cierre de las escuelas a las capacidades estatales de restituir derechos y lo que ha quedado interrumpido en el debate sobre derechos y educación en las formas actuales de pensar el futuro de la escuela. Empiezo por lo que trae el aislamiento en la experiencia de ser niño, niña o adolescente y crecer en estas condiciones. Los cientistas sociales hablan en algunos casos del gran confinamiento. El Fondo Monetario Internacional describe una especie de shutdown de la economía. En términos educativos pasan cosas que podrían ser nombradas de otra manera. Marcelo Caruso decía en un evento del Infod que estamos asistiendo a una refamiliarización de las relaciones educativas, que nos recuerda que la escuela es una institución de segundo orden, una escuela que trae un otro, y
que tiene unos efectos sobre la experiencia de crecer, que ahora, frente a la imposibilidad de ir a la escuela, tendremos que volver a analizar, y una situación que será diferente por señalar un contraste bastante evidente, entre niños pequeños, como aquellos de los que hablaba Patricia, o adolescentes. Este lugar otro, la escuela, también es un lugar de protección. Y cuando la familia o los grupos de crianza, por las razones que fuere, no son un lugar de protección, la falta de escuela es un problema. Patricia nombraba el aumento de los accidentes domésticos, podemos, por supuesto, expresar también el incremento de las problemáticas de maltrato y abuso intrafamiliares, inclusive situaciones naturalizadas como las desigualdades de género en la organización social del cuidado que afectan numerosas oportunidades, sobre todo a las chicas jóvenes, a las adolescentes. Los chicos, las chicas, las adolescentes están en una situación, desde el punto de vista educativo, de una suerte de virtualidad forzada. No es una elección, no estamos eligiendo que estén en casa cuando aprenden. Y estando en casa para aprender, de alguna manera hay que reconocer, Pablo lo señalaba de alguna manera, que los sujetos quedan expuestos a las posibilidades o a las restricciones de sus docentes para organizar el encuentro, para sostener el vínculo y para gestionar la enseñanza en estas condiciones. Esta desigualdad, la desigualdad en las posibilidades de los docentes para organizar el encuentro, sostener el vínculo y gestionar la enseñanza, no se distribuye con los mismos patrones de la desigualdad social. Por ejemplo, tener o no tener un docente familiarizado con las tecnologías depende de factores de formación y también de factores generacionales que pueden hacer que un docente o una docente joven, que usualmente inicia su carrera en los puestos más difíciles del sistema, despliegue estrategias que un colega con más experiencia pero con menos ductilidad en el manejo de entornos virtuales no logra desplegar con la misma comodidad. Hace pocos días se presentó en Argentina un informe del Ministerio de Educación que ha hecho un estudio de una escala fenomenal, tratando de evaluar la continuidad pedagógica, que es el nombre que se le ha dado en Argentina al esfuerzo por sostener la educación en estas condiciones. Lo que se hizo público es el informe preliminar sobre la encuesta de directivos. Lo que se ve en ese informe es que la vía generalizada para comunicarse con los estudiantes y sus familias han sido los mensajes de texto y sobre todo el WhatsApp. Y aunque las plataformas virtuales existen y son más frecuentes, por ejemplo, en la educación secundaria que en los otros niveles, tenemos que ponernos a pensar qué significa en esta experiencia de crecer y de aprender en el contexto de la pandemia, el tipo de comunicación que se ha hecho más frecuente y cómo esta direcciona los aspectos didácticos. Yo no tengo dudas de los esfuerzos que están haciendo las escuelas por sostener el lazo, pero tengo muchas preguntas acerca de cómo condiciona la propuesta didáctica contar con unas vías de comunicación y no con otras. La segunda reflexión tiene que ver con el problema de la desigualdad educativa y las nuevas formas de desigualdad en el marco de esta pandemia. En investigación nosotros hemos tomado la categoría trayectorias escolares y hemos considerado las trayectorias escolares discontinuas, inconclusas o signadas por la experiencia de no aprender en la escuela como expresiones de formas de incumplimiento del derecho a la educación. Ello en el marco de considerar el derecho a la educación como expectativas de actuación social e institucional hacia las infancias y las adolescencias que se concretan o que no lo hacen en prácticas cotidianas. Digamos, en la investigación han sido importantes dos hipótesis. La hipótesis de que hay dinámicas específicamente escolares que han limitado la presencia, el aprendizaje o la participación de algunos grupos en condiciones de igualdad en las escuelas, y la hipótesis de que la vulneración del derecho a la educación va de la mano de la vulneración de otros derechos. En relación con la primera hipótesis, una premisa conceptual de la investigación es la ampliación del significado de la exclusión en la educación a fin de abarcar procesos como las repitencias reiteradas de la población pobre o la derivación de los chicos y chicas más pobres a circuitos de recuperación en nombre de sus dificultades de aprendizaje. E inclusive
formas más sutiles de producción de la desigualdad, como las formas de escolaridad de baja intensidad, los aprendizajes elitistas o los de muy baja relevancia. En educación hace tiempo que se trabaja para sacar a la luz las barreras de distinto tipo y condición establecidas por la tradición escolar, que limitan, como decía, la presencia, el aprendizaje o la participación de algunos grupos. Estas prácticas cotidianas están situadas en contextos institucionales, las escuelas, históricamente construidos en otro marco de expectativas. Solo para recordar el caso del nivel más antiguo desde el punto de vista de la obligatoriedad escolar, que es la escuela primaria, sabemos que ha respondido al objetivo igualitario traduciéndolo como mandato homogeneizador, responsable en buena medida de la producción de desigualdad. Nosotros estábamos en el mundo educativo en el trabajo de interpelar y transformar dinámicas escolares en el marco de la consideración de la educación como derecho social. Y la pandemia generó nuevas condiciones. El aislamiento produjo la imposibilidad de las clases tal como el sistema sabe desarrollarlas y volvió indispensables otros soportes y medios tecnológicos para producir educación en otro contexto. Así cobra relevancia, como señaló Pablo en su intervención, como una suerte de fuente incrementada de desigualdad educativa, la desigualdad en cuanto a conectividad, a dispositivos y en cuanto al manejo de tecnologías con fines educativos, en este caso, tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes. Por supuesto, la brecha es preexistente a la pandemia, pero la centralidad que tomaron las tecnologías en los modos de generar propuestas educativas amplifica el significado de esta brecha. De hecho, el informe ministerial señala desigualdades significativas en el alcance y la intensidad de las propuestas de continuidad pedagógica que nosotros podemos considerar no totalmente explicadas, pero sí relacionadas con la disponibilidad tecnológica. En la medida en que sabemos que tal vez vamos a tener que afrontar procesos iterativos de apertura y de cierre de escuelas, lo estamos viendo en otras zonas del mundo en las cuales las clases volvieron y las escuelas tuvieron que volver a cerrar, esta nueva expresión de la desigualdad se recorta nítidamente como un problema. Recientemente, en un panel de la Sociedad Argentina de Investigadores en Educación, Narodowski puso las cosas en unos términos que a mí me interesa recuperar aquí. Él decía, el espacio escolar pasará a ser un bien escaso debido al distanciamiento físico que impone un espacio ajustado, ¿no? No todos los que se educaban en la escuela van a poder volver. Narodowski proponía al Estado como un redistribuidor de este bien escaso y al mismo tiempo anticipaba la alta conflictividad social de una intervención estatal de esta clase. Y esta es la situación, y yo creo que esta es la situación, las repercusiones van a ser muy fuertes entre quienes estén menos conectados. Eso reafirma el problema de la brecha digital y nos pone en sintonía con informes, como por ejemplo el de Ecotec en España, que identifica una serie de medidas preventivas frente a la eventual reiteración del cierre de escuelas, entre las cuales no solo un plan de equipamiento y conectividad, sino también un urgente desarrollo de competencias digitales en el alumnado y en los docentes. En tercer lugar, y los últimos dos temas van a ser breves, los obstáculos que genera el cierre de las escuelas a las capacidades estatales de restitución de derechos. Decíamos que la vulnerabilidad educativa no suele explicarse por razones exclusivamente escolares y resolverse solo por intervenciones educativas. Hay problemas cuya superación desborda la intervención específicamente educativa y que requiere otras políticas, y el aislamiento no debería silenciar las enfermedades producidas por malas condiciones de alimentación o salubridad, los desplazamientos compulsivos por violencia, la desintegración de los grupos de crianza por las más diversas razones, el trabajo infantil, la explotación de diverso tipo. La investigación educativa, por supuesto, tiene esto en cuenta en sus marcos referenciales y en el planteamiento de sus problemas. Ahora, desde el punto de vista de la restitución del derecho a la educación, se hace necesaria una intersectorialidad para hacer frente a situaciones múltiples de vulneración.
no una intersectorialidad genérica, sino muy precisa, muy oportuna, muy adecuada para intervenir frente a situaciones concretas de vulneración de derechos. Ahora, la pandemia trae una complejidad enorme para esta intersectorialidad. Las escuelas son las instituciones estatales con mayor despliegue territorial prácticamente en todo el mundo, en nuestro país sin dudas, pero ahora están cerradas. Funcionan, como decía recién Patricia, como lugares para el encuentro periódico, para la entrega de bolsas de alimentos, para la entrega de los cuadernillos, inclusive han funcionado como lugares de aislamiento, pero por los protocolos sanitarios no pueden desplegar una actividad mayor, ni siquiera en ese momento puntual del encuentro. En consecuencia, políticas estatales hacia las infancias y las adolescencias que podrían articularse alrededor de las escuelas, inclusive políticas de ampliación de la participación en la cultura, como han sido en Argentina las orquestas o los centros de actividad infantil o juvenil, no cuentan en la actualidad con esta institución como agencia para su despliegue. Así las cosas, los cuidados generales se vehiculizan bajo la forma de aportes monetarios como el ingreso familiar de emergencia o se desplazan hacia formas comunitarias que se centran principalmente en la alimentación y en menor medida en la asistencia, en la atención sanitaria. En la vida cotidiana de muchos niños, niñas y adolescentes se han perdido ya durante muchos meses espacios de formación y participación que hacen parte de la experiencia de crecer sabiéndose sujetos de derechos. Por último, lo que ha quedado interrumpido en el debate educativo, en las formas de pensar el futuro de la escuela. En las formas de pensar el futuro de la escuela prevalece, a partir de la pandemia, una preocupación marcada casi con exclusividad por la cuestión sanitaria y por la cuestión tecnológica. Yo quiero recordar que la posibilidad de transformación del sistema escolar se discute hace tiempo a propósito de otros asuntos. Avanza a través de conjugaciones más o menos inestables y de mediano y largo plazo, como las que por otra parte organizaron la propia escuela, y no se refiere solo a tecnologías y protocolos. Me refiero a las discusiones sobre descolonización que en el campo del currículum implican cuestionar la pretensión de objetividad, neutralidad y universalidad de los saberes escolares, cuestionar la escuela monocultural en un mundo multicultural. Me refiero a las discusiones sobre despatriarcalizar, que advierten que la escuela y su currículum no actúan sobre un sujeto preexistente, sino que lo definen y lo forman. Despatriarcalizar es interrogar las relaciones de género como una de las formas primarias de significar relaciones de poder. Me refiero finalmente a las discusiones sobre la monocronía en la organización de la enseñanza y en la organización de las poblaciones. Estas discusiones no deberían quedar a un lado, opacadas por la urgencia tecnológica o por la urgencia sanitaria, porque en ellas estamos debatiendo el futuro y el papel de la escuela en la promoción activa de ciertos derechos sociales. Nada más, así podemos conversar un poco entre nosotros. Muchas gracias, Flávia. Bom, são muitas questões e nós temos pouco tempo para terminar aqui a nossa sessão. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, uma questão, porque o que nós estamos discutindo, assim, quais os riscos do direito à educação. E discutir o direito à educação não é uma coisa simples. Tem várias dimensões nesse direito à educação. Mas eu queria só relevar uma questão, talvez, neste momento de grande confinamento, em que algumas crianças de 6 anos respondem assim: como você está vivendo o confinamento? Aí a criança responde: eu estou tentando sobreviver à vida. Ou seja, eu estou tentando salvar a minha vida ou salvar a vida, né? E salvar a vida é salvar a experiência, um pouco como a Patrícia e outros de vocês falaram aqui, né? As crianças hoje, elas nos mostram um novo mundo, uma nova visão da escola, um outro olhar da escola. Porque nós adultos, mesmo os
docentes, mães, pais, irmãos mais velhos, não estamos habituados a escutar a infância, a escutar os jovens. Então, eu acho que desnudou esse momento, pode desnudar uma possibilidade de ouvir mais as crianças, de ver como elas também podem pensar o futuro da escola, o futuro dessas relações. É um desafio. Eu queria deixar essa questão para vocês. Como colocar, a partir de agora, as crianças, os jovens, mais no centro, como protagonistas, acreditando que eles são agentes, que são sujeitos de direitos de verdade. Isso é uma questão. A outra específica da educação infantil, que nós estamos discutindo isso muito aqui em Belo Horizonte, no Brasil, esse confinamento, essa experiência de... enfim, eu acho que eu nem vou fazer essa questão, não. É a dificuldade como chegar também nas famílias, nas crianças, as crianças pequenas, ou mesmo das guarderias, né? A gente chama das creches também, do 0 a 3 anos, né? Que tem um outro tipo de experiência, digamos, escolar, ou de experiência educativa. Quer dizer, é um desafio como pensar isso também nessa circunstância sanitária e nessa circunstância tecnológica, como diz né, nessas duas dimensões aí desafiantes da escola hoje. Pensar a pequena infância, a primeira infância, que os pais trabalham, mas que elas também já nos mostram, desde bebês, que têm muito a nos dizer. Enfim, o desafio é como ouvir as crianças e como trazer a sua dimensão, a sua experiência para buscar um futuro que não seja repetir essa mesma escola que a gente sabe que não é uma escola da pedagogia da pergunta, como como nos traz o Walter. Cada um tem 5 minutos, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil. Walter dijo que se tenía que ir embora, Ayo. Entonces, si Walter quiere comenzar, Eli, y após Eli. Walter, tá bem. Flavia, Patricia, la oportunidad. Disculpen si entonces yo respondo primero y luego no escucho todas las intervenciones. Creo que está bien enmarcada la pregunta en el último punto que Flavia comentó de sus 4, o sea, de que la cuestión sanitaria y tecnológica no oculten un problema de fondo de la escuela, transformarse en la escuela que puede ser. Y en el caso de la pregunta de Livia, una escuela que escuche a la infancia, una escuela infantil de verdad, no una escuela que eduque a la infancia, sino una escuela infantil en el sentido de una escuela atenta, una escuela que la infancia pueda ser infancia, que se pueda vivir infantilmente. Y creo que es una pregunta interesante, aunque el cómo, Lidia, creo que el cómo es una pregunta más adulta que infantil. Los cómo nos llevan más a cuestiones de camino, de método, de procedimientos. Y son cuestiones, es una cuestión, claro, importante, extremadamente relevante, urgente. Pero creo que la cuestión está más bien en esto que también Patricia colocaba como testimonio y Livia en ese ejemplo precioso que dijiste del niño que dice que está intentando sobrevivir a la vida. Yo creo que señalan como camino, más bien, yo creo que el desafío es cierto, por un lado está la cuestión tecnológica, la cuestión de la salud, pero el desafío presente, el desafío persistente, el desafío más importante es, yo diría, 2 sentidos de la escuela.
un sentido que tiene que ver con lo que Patricia mencionó varias veces, de que la escuela es el lugar donde encontramos los amigos, las amigas, donde está, como mencionó Pablo al final de su intervención, la dimensión del afecto, donde nos abrazamos, donde nos encontramos, donde nos tocamos. Y eso en la escuela virtual no se puede hacer, en la escuela remota no se puede tocar, no se puede abrazar, no se puede, aunque sea para empujarse, aunque sea para mostrar el afecto como desafecto. Entonces, hay esa dimensión del otro, de la otra, del amigo, de la amiga, no tanto como el que le cuento mis secretos, sino sobre todo como el que comparto mis preocupaciones y el que comparto mis afectos, mis sentimientos, que es insustituible de la escuela y que es tal vez hoy más urgente que nunca, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. Y la segunda es que la escuela, creo, sigue siendo, o tal vez nos importa que siga siendo, el lugar posible de las transformaciones, el lugar donde el mundo puede ser otro mundo, donde los amigos y las amigas nos encontramos para poner en cuestión el mundo que vivimos y para imaginar con otros mundos posibles, o como decía Patricia, con otros mundos imposibles. La escuela es el lugar donde, a diferencia de lo que algunos señalan de la política, la escuela en ese sentido es el lugar de lo imposible, donde lo imposible se vuelve necesario, porque lo imposible de la escuela es lo que muestra como que lo posible de fuera de la escuela es insoportable, es insostenible, es inaceptable. Es el lugar de la utopía, por eso Paulo Freire sigue siendo presente, actual y vigente, más que nunca. Creo entonces que esas son las dos dimensiones que ojalá este momento nos ayude a pensar y no nos haga olvidar que la escuela es el lugar de la amistad en esos dos sentidos. En el sentido del afecto de los cuerpos y de las transformaciones por un mundo que hoy puede parecer imposible, pero que en la escuela se torna necesario. Gracias, Walter. Entonces, Pablo. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por supuesto a Patricia, a Flavia, a Walter, por supuesto gracias a Livia también. Sí, creo que las dos cuestiones, bueno, coincido con las intervenciones y con la gran mayoría de lo que se dijo, o con todo lo que dijeron mis colegas, por supuesto. Creo que las dos dimensiones que vos señalabas, Livia, son muy pertinentes y justamente cómo seguir garantizando el derecho a la educación, que es lo que también comentaba Flavia, digamos, en este tiempo de virtualidad o de educación a distancia y de retracción de la presencialidad, de confinamiento, de cuarentena o de, digamos, aislamiento social y también de, digamos, retracción del uso del espacio público, ¿no? Que también creo que es algo importante, cómo seguimos defendiendo y ampliando lo público, el espacio público, la educación pública, lo público en general, el common, dirían en Europa, o lo común, ¿sí? Cómo lo seguimos defendiendo, cómo lo seguimos ampliando aún en estos tiempos. Entonces creería que respecto al derecho a la, digamos, educación, es decir, si pensamos que esta, digamos, pandemia produce desigualdades emergentes o reconfigura las formas de la desigualdad, con persistencias muy importantes y con continuidades muy importantes, pero también con reconfiguraciones, perdón, y con emergencias, creería que justamente a mayor desigualdad, menor derecho, digamos. Uno podría hacer como una ecuación rápida, sí, muy, muy rápida, por supuesto, con muchos matices, mayor desigualdad, menores garantías de derechos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos en cómo continuamos garantizando derechos en una época de ampliación de las desigualdades multidimensionales y cómo sin duda la educación virtual y el posible regreso a formas híbridas o formas presenciales no solamente tiene en cuenta, como decía Flavia,
la cuestión tecnológica, que es muy importante, como yo señalé, por supuesto, y como creo que es muy importante, y la cuestión sanitaria, ¿no? Cómo se reponen otras dimensiones muy, muy potentes. Y en ese sentido, yo volvería con algo que dije y que ahora también señaló Walter, que tiene que ver con lo vincular, con lo afectivo, con lo emocional, con lo corporal, ¿no? Como el derecho a la educación también es el derecho a un espacio de encuentro, a un espacio de pertenencia, a un espacio de sociabilidad, a un espacio de expresión, de reconocimiento de emocionalidades, de afectos, porque ojalá el derecho a la educación también sea el derecho a la diferencia, el derecho a la diversidad. Sabemos que el sistema educativo es uno de los grandes dispositivos sociales que, digamos, le cuesta mucho lidiar con la diferencia, le cuesta mucho lidiar con la diversidad porque es homogeneizador, ¿sí? Al distinto se lo separa, o repite de grado, o gabinete psicopedagógico, o se porta mal, o lo sacamos del aula, o llamamos a sus padres, o lo retamos, o hacemos alguna operación de separación del distinto del diverso, ¿sí? Por lo tanto, creo que es muy importante cómo seguimos sosteniendo el derecho a la diferencia, a la diversidad, esta dimensión vincular de encuentro afectivo, de sociabilidad, de emocionalidad y corporal en esta garantía del derecho a la educación, por supuesto pensando en estas desigualdades que antes mencionábamos y como también decía Flavia, nos abren nuevas configuraciones, porque sin duda que no es lineal la desigualdad digital de la, digamos, por ejemplo, si uno la, digamos, intersecciona, perdón, con las desigualdades socioeconómicas, Walter, con las desigualdades socioeconómicas o las desigualdades vinculadas con ingreso o con renta. Sí creo que hay un cruce interesante entre desigualdades digitales y territorios, por ejemplo, porque hace poco el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de centro derecha, estaba contento porque decía que el 90% de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires habían podido producir contenidos digitales para sus estudiantes. Yo me permito dudar de esa, digamos, estadística porque todo lo que viene de ese, digamos, alcalde, yo dudo de que sea veraz porque tiene una gran, digamos, habilidad para el marketing y poca habilidad para las políticas públicas efectivas, pero suponiendo que el 90% de las escuelas haya producido contenidos digitales, no dice nada sobre cómo esos contenidos fueron procesados, fueron producidos, fueron digamos, me sale decir recibidos, pero digo, estamos volviendo a teorías educativas decimonónicas, ¿no? Como si los estudiantes fueran como tabula rasa, que se producen contenidos y los estudiantes lo van a recibir de alguna manera. Sí, entonces creo que hay que poder tener como otra complejidad en los análisis, ¿sí? Que justamente resguarden el derecho a la educación. Y con lo segundo, para no irme de tiempo como me suele pasar, no es solo ahora, Walter, no te preocupes que yo siempre me suelo pasar con el tiempo, es uno de mis tantos defectos. Para no irme entonces ahora con el tiempo, creo que también es muy importante esta cuestión de la escucha, por supuesto, de las infancias, de las crianzas. Yo trabajo más con juventudes y creo que es muy importante escuchar, reconocer, ¿sí? Escuchar y reconocer. Los jóvenes, las jóvenes son muy hablados y poco escuchados. Son muy producidos y poco reconocidos como productores. Creo que parecido sucede con las infancias, pero yo trabajo más con juventudes. Y acá, así como Flavia, bueno, también por supuesto Patricia, Walter, pero sobre todo Flavia planteaba esta cuestión de lo patriarcal para visibilizar otras formas de producción de sujetos, también yo acá repongo la dimensión adultocéntrica, ¿no? Un poco Walter también planteaba esto de cómo los adultos pensamos, ¿no? Siempre las juventudes son producidas a imagen y semejanza de los adultos, como los adultos quisiéramos que fuesen, entonces son más o menos tal cosa, más o menos individualistas, más o menos estudiosos, más o menos participativos, más o menos trabajadores, más o menos respetuosos, más o menos según el canon adultocéntrico. Por lo tanto, invitar a desandar ese adultocentrismo fuerte, a visibilizarlo por un lado y a desandarlo, a escuchar a las y los jóvenes, a reconocerles en sus capacidades, en sus potencias, en sus producciones, y acá entonces a ver todos los conflictos intergeneracionales que existían en la escuela y que ahora se han trasladado a los hogares, que es muy importante también visibilizarlos. Hay varias encuestas acerca de emocionalidades juveniles que muestran, digamos, diversos conflictos intergeneracionales al interior de los hogares, vinculados con la educación virtual, vinculados con la sociabilidad, digamos, relacionados con lo vincular, que yo creo que hay que poder visibilizar,
Porque no nos olvidemos, y ya estoy cerrando, pero que, por ejemplo, en la Argentina, el suicidio es la segunda causa de muerte de los adolescentes. Y se ha triplicado la tasa de suicidios en los últimos 5 años. Y estos son datos de UNICEF. ¿Sí? Por lo tanto, digo, no es de ningún gobierno o de ningún signo. ¿Sí? Por lo tanto, creo que acá hay una realidad importante que hay que escuchar, que hay que visibilizar y que hay que reconocer. Que no es solo educativa, coincidimos. Por eso yo iba, que no lo pude hacer y no se asusten, no lo voy a hacer ahora, a reponer desigualdades territoriales, desigualdades laborales, culturales, una serie de entramado de desigualdades. Pero creo que es muy importante las operaciones de escucha, de reconocimiento, de visibilización y justamente de atender esta dimensión adultocéntrica para poder seguir garantizando un derecho a la educación integral y para seguir, por supuesto, pensando en cómo trabajamos con niños, niñas, sobre todo con jóvenes, durante y en la pospandemia. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Patricia. O som. La verdad es que cada tema se abre, o cada pregunta, o cada participación. Fue un gusto compartir esta mesa. Agradecer nuevamente la invitación. Pensaba, a mí siempre me preocupan cómo los enunciados quedan como retóricas que se enuncian en nombre del bien. Y tengo siempre ese pudor con la cuestión de los derechos, ¿no? Y particularmente los derechos de los niños o de la infancia. Bueno, Pablo y Flavia en particular. Yo no me dedico al tema de adolescentes y jóvenes, pero hoy está muy vinculado, por lo menos los datos también que nosotros tenemos sobre cuestiones de suicidios y situaciones en los grupos familiares. Las situaciones que se dan con niños pequeños se conjugan también con las situaciones que se dan con adolescentes y jóvenes, es decir, no son andariveles que van por separados. Entonces pensaba cómo el derecho a la educación en esta pandemia y en la pospandemia, pienso mucho en la pospandemia, es un campo de disputa, también en términos discursivos, porque hay quienes ya plantean años perdidos, un año perdido. Están los datos también en estos días, ayer, o en estos días, bueno, los índices de pobreza en relación a la situación de la infancia, y tenemos por delante una enorme complejidad que a veces pensar en una dimensión como puede ser a la cual yo sostengo y persisto activamente desde siempre, que es la escucha a los niños y niñas, requiere obviamente de trazos muy fuertes, que requiere resolver desigualdades en términos sociales muy significativas, si uno tiene en cuenta en el caso nuestro cuestiones ligadas al tema de la infancia. Así que a mí me parece bueno, que esta pandemia profundizó situaciones preexistentes y que también abre una posibilidad para aquellos elementos donde ya la escuela ofrecía situaciones de crisis o situaciones donde había colectivos docentes que también la interpelaban, no solo en términos de su formato, sino en términos de cómo pensarla de otro modo, experiencias educativas que también se venían consolidando en distintos niveles para repensarla de otro modo, para decolonizarla, para la despatriarcalizar, lo pronuncié mal, pero digamos de colectivos docentes que también vienen insistiendo en estas perspectivas. Me parece que se puede tornar una posibilidad de alojar lo nuevo en el sentido más infantil del término, la novedad en términos arendtianos, de lo que esta pandemia nos pueda dejar para interrumpir el discurso hegemónico en relación a la escuela. Me parece que yo creo que la disputa es en términos de la igualdad, de una igualdad compleja si la pensamos así, y que la batalla va a ser muy fuerte, por lo menos en nuestro país, porque también hay muchos intereses para que esto no se transforme, y pienso que los niños son productores de cultura, los niños y niñas, y que siempre me quedo, y cierro, pero no quiero robar más tiempo, que hay discursos, incluso los propios de la protección,
me preocupa a veces quiénes los clausuran, ¿no? Cómo se clausuran. A veces la descripción sobre las situaciones de la desigualdad no siempre conllevan aquellos matices y luminosidades que incluso en los propios barrios populares se producen interrumpiendo esa lógica y esa construcción discursiva. Entonces, bueno, pienso esto quizás de manera desordenada, pienso a los niños y niñas en una relación dialógica con los adultos y las adultas, docentes, educadores populares, muchos que están y participan en movimientos sociales, porque las escuelas solas no pueden, esto también es una realidad, para alterar la desigualdad, las escuelas solas no pueden, y me parece que tenemos mucha tarea y que pensar los niños y niñas como sujetos protagónicos de otros futuros posibles, para mi gusto otros porvenires, requieren efectivamente alterar en el presente y tener una disputa en el presente por los sentidos más profundos de la educación pública, y me animaría también a discutir las ideas de una escuela popular y común. Muchas gracias, Patricia. Flávia. Bien, para cerrar y porque tenemos medio minuto más o menos, a ver, yo creo que están dislocadas muchas de las condiciones que producían la escolarización como la conocemos, y es momento de preguntarnos si queremos volver a todas ellas, ¿no? Porque por momentos de esta nostalgia de la escuela, que yo acompaño, yo también quiero ir a la universidad, quiero ir a dar clase, quiero salir de acá, eso está claro, pero hay que preguntarse si tenemos que volver exactamente a lo mismo o si es momento de bueno, asumir algunos de los desafíos que veníamos teniendo históricamente. Por eso yo trataba de traer al final algunas de las discusiones que veníamos teniendo, porque si no, solo vamos a discutir tecnología y protocolos, y por supuesto que van a hacer falta tecnología y protocolos, pero también hace falta reponer estas otras discusiones. En una serie de entrevistas que hizo a especialistas de diferentes países, Felicitas Acosta, que compartió una mesa conmigo hace un tiempo, decía que muchos le manifestaban la sorpresa ante la respuesta del sistema educativo en todos los países, en el sentido de un activo compromiso de la enorme mayoría de los y las docentes por sostener el vínculo con los chicos, sostener la propuesta de tareas, sostener la oferta de cultura, para decirlo de una manera muy rápida. Yo creo que ahí hay una potencia que tal vez podamos retomar o aprovechar a la vuelta, que va a ser una vuelta de la que hay que decir por lo menos esto: a la vuelta va a haber que hablar de todo esto que está pasando. No va a haber modo de volver que no sea hablar de todo esto que está pasando. Y empecemos por ahí. Bom, terminamos com muitas questões, mas eu acho que a contribuição de todos vocês foi muito preciosa, muito importante, com muitos pontos a serem desenvolvidos, né? Os desafios todos, as preocupações que vocês trouxeram, pontuando aí. Eu acho muito importante fechar também com essa fala da Flávia, porque o que nós observamos, o que eu estou observando um pouco aqui no Brasil, na minha cidade, que é Belo Horizonte, é uma discussão muito de protocolo. Como vamos retomar? É claro que temos que discutir os protocolos de saúde sanitários, ninguém duvida disso. E para os mais velhos, as crianças ou os jovens, essa questão da tecnologia, também para os docentes, isso está colocado de uma forma absurda, né? Ai, gente, pode? Telefone agora? Isso é a tecnologia, gente, é o problema. Mas, enfim, eu acho isso, eu acho que se vamos retomar, e vamos retomar, porque o mundo vai continuar e nós estamos nos reinventando todos, né?
um dia bom, um dia muito bem, outro dia muito pior, um dia com muitas ideias, outro dia sobrevivendo à vida. Mas temos que realmente retomar e repensar essa escola, nos repensar, repensar também as nossas relações docentes, porque o encontro não é só das crianças com as crianças, dos jovens com os jovens, mas é dos docentes com os docentes, entre eles. Eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta saudade dos meus alunos, tá? Às vezes até choro de saudade. Saudade do mundo, né? De um mundo de despreocupação aparente que a gente tinha. Mas vocês, eu acho que, voltando com a Patrícia, a discussão, a concretização e a efetivação do que é o direito à educação é muito complexa. Essa discussão, ela tem muitas dimensões, muitas minúcias, depende da faixa etária das crianças, do tipo de família, do lugar, etc. Eu me lembro de uma pesquisa que nós fizemos, que a concretização do direito à educação era a possibilidade de frequentar a escola, a frequência à escola. Quer dizer, hoje a frequência à escola, né, presencial, ela está colocada em questão. Então, como que nós nos posicionamos, reposicionamos com relação a isso? Como pensamos a educação das crianças bem pequenas, dos bebês, né? Que nós estamos ainda muito também engatinhando e pensando formas diferentes, não escolarizantes. Mas, enfim, eu acho que as questões, depois pontuando, eu acho que dá vários outros debates puxando alguns fios, né? E eu gostaria muito de também convidá-los depois para vir em lives aqui em Belo Horizonte, na minha cidade, na minha universidade também, para continuarmos os debates. Eu agradeço muito essa possibilidade de ter participado com vocês, de ter conhecido, e assim acho que as contribuições dos estudos, das suas cabeças e experiências nos beneficiam muito a todos. Muito obrigada, muitas graças, e eu espero que esse painel, que essa mesa tenha, com certeza, vai trazer grandes contribuições ao evento internacional. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Muchas gracias.